Buenas noches. En el siguiente video vamos a realizar el análisis en base a los datos estadísticos presentados con anterioridad. En esta primera parte vamos a analizar la relación de las dos variables que corresponden a empresas que ofrecen capacitación formal versus años de experiencia del alto directivo trabajando en el sector de la determinada empresa. Bueno, en este análisis primeramente analizamos los datos que están más concentrados, es decir, estos que observamos aquí en el centro, que corresponden a los países aquí en esta lista: Colombia, Brasil, Perú, México, El Salvador, etc. Primeramente analizamos los datos más concentrados que corresponden a los países que anteriormente les nombré con el porcentaje promedio de capacitación formal y los años de experiencia del directivo. En este punto podemos observar que existe una correlación leve entre ambas variables, porque el porcentaje promedio formal de capacitación entre los países que podemos observar aquí es significativo, y también los años de experiencia del alto directivo también podemos afirmar que son significativos. Una hipótesis de lo que está sucediendo en este cuadro puede ser la formalización el grado de formalización de determinada empresa, o también la actividad económica, el sector económico al cual pertenece, ya que necesita un alto grado de capacitación formal, es decir, que es más bien poca la mano de obra informal. Sin embargo, también podemos analizar que en los países de Paraguay, Venezuela, Nicaragua, Dominica, no existe una mayor relación entre ambas variables, o por el contrario, vemos al porcentaje promedio de capacitación formal en Dominica, Surinam, El Salvador es bastante bajo, y también los años de experiencia del alto directivo también es muy bajo. Una hipótesis de lo que sucede en este caso puede ser también las actividades o el objeto social en el que se desempeñan estos países no requiere de una capacitación formal significativa. Esto lo analizamos, como les dije, a partir de este gráfico. Ahora pasamos al siguiente análisis, que es empresas que ofrecen capacitación formal versus el número de trabajadores. De igual manera, diferenciamos aquí en esta gráfica estadística los países que presentan una mayor correlación o están más cerca del eje, y los países que están más fuera del eje o que presentan un mayor grado de dispersión. Entre el porcentaje de las empresas que ofrecen capacitación formal y el número de trabajadores, podemos ver que existe una relación muy clara, y es que entre más capacitación formal se dé en las empresas, mayor número de trabajadores se requieren en las mismas, a excepción de los países de México y Perú, que ocurre totalmente lo contrario, ya que en Perú vemos que existe una capacitación formal bastante alta. Sin embargo, su número de trabajadores es menor que México, que se necesita un porcentaje de capacitación menor. Sin embargo, su número de trabajadores es mayor. A continuación, pasamos a realizar el análisis de la siguiente gráfica, que corresponde a empresas que ofrecen capacitación formal versus proporción de trabajadores permanentes sobre el total de trabajadores. De igual manera, aquí se realizó la misma diferenciación
Entre los países que presentan un mayor grado de concentración o están más cerca del eje, estos corresponden a los países de Uruguay, Paraguay, Guatemala, Barbados y Bolivia. Aquí podemos observar que estos países o en las empresas que pertenecen a estos países existe una capacitación formal bastante significativa que va desde el 44,7% hasta el 51%, y asimismo es la proporción de los trabajadores que han estado permanente en estos puestos de trabajo. Una hipótesis de lo que puede ocurrir en estos países es que el factor de la capacitación también puede resultar como un factor de motivación para que los trabajadores permanezcan durante largos periodos en el mismo puesto de trabajo. También se pueden tener en cuenta otros factores que pueden ir desde el salario o la motivación, que no los podemos observar en estos datos, simplemente es una hipótesis personal. Por el contrario, ocurre en los países de Vicente and Grenadines, Kitts and Nevis y Colombia. Por ejemplo, en los primeros dos países vemos que existe una capacitación formal bastante significativa. Sin embargo, la permanencia de los trabajadores es prácticamente nula. Una hipótesis de lo que sucede en estos dos primeros países puede ser que puede ser más cultural, puede ser que los trabajadores valoren más otros aspectos que no los podemos evidenciar a través de este análisis, pero que en sí no se valore la capacitación formal. En cambio, en Colombia podemos observar que a pesar de que las empresas brindan una capacitación formal bastante baja, siendo de un 36,8%, la permanencia de los trabajadores es bastante alta. Esto puede ser, a excepción de lo que ocurre en estos países, puede ser también un factor cultural, un factor económico, un factor social, ya que a pesar de que un trabajador no se sienta a gusto en su trabajo, tiene que seguir laborando porque no tiene más opciones. O también puede ser por la actividad económica o el sector económico al que pertenezca la empresa en cuestión, que no requiera un alto grado de capacitación formal para ejercer su trabajo. Siendo así, este fue mi análisis. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.